Bien, vamos a comenzar entonces este encuentro de hoy. Les voy a invitar que nos pongamos en la presencia del Señor para escuchar su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que nos toca esta semana, seguimos con el Evangelio de Marcos, nos toca el capítulo 7 de San Marcos. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Ephphatha, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Tenemos un lindo evangelio este domingo que nos va a acompañar. Estamos en el capítulo 7 de San Marcos, y creo que es muy interesante que comprendamos el contexto como lo hacemos siempre. ¿Se recuerdan que el domingo pasado escuchamos en el Evangelio la polémica que tuvo Jesús con los fariseos? Los llamó hipócritas, que es una palabra que hoy día nos suena fuerte. Tal vez no hay que entenderla como un insulto, sino que hipócrita era referido como a los comediantes, a los actores del teatro. Y lo que quiere resaltar Cristo, en fondo, es que con Dios no nos podemos poner caretas. No es un tema externo, Dios en nuestra vida. Algo de eso lo comentamos, ¿cierto?, la semana pasada. Dios no quiere un show de nuestra vida. Dios no quiere una comedia. Dios quiere que tengamos una vida sincera, verdadera. Y se recuerdan que Jesús después se va con sus discípulos y los retó a ellos, porque ellos tampoco entendían. Ellos no entienden que lo impuro no proviene de afuera. Por eso no es necesario hacer estos ritos de purificación, sino que tiene que ver con lo que viene del corazón. Esa es la verdadera impureza que el Señor quiere que los discípulos tengan claro. Entonces, es interesante porque Jesús se crió en un contexto judío. Jesús aprendió esa normativa, pero sin duda que el Espíritu lo iba moviendo hacia una realidad distinta a lo que él aprendió. Él entendió claramente que la persona nunca es impura. Aunque las acciones nuestras puedan ser impuras, la persona nunca va a ser impura. Eso de la impureza va a ser una tradición que viene de los hombres, pero el Señor tiene claro que el pensamiento de Dios no es así. Entonces, lo que sucede ahora en el Evangelio, después de este diálogo que tiene con los discípulos, es que Jesús se va medio solo, se va a tierra pagana, se va a confirmar esta intuición que él tiene de que todo hombre es puro, todo ser humano es puro. Y lo primero que se nos cuenta en este capítulo 7, en el versículo 24 en adelante, va a ser el encuentro de Jesús con la mujer cananea, que lo vamos a saltar en la liturgia. Este domingo escucharemos el texto que sigue a este encuentro con la mujer cananea. ¿Se acuerdan que le pide a la mujer que sane a su hija? Y Jesús le dice que él ha venido a los hijos de Israel. Y ella le dice que los perros comen las migas que caen debajo de la mesa. Con eso a ella demuestra una fe tremenda. A Jesús le queda clarísimo entonces que los paganos también necesitan de su palabra y la esperan. Los paganos sí tienen fe en lo que nos narra ese texto, incluso muchas veces más fe que los mismos judíos. Es entonces donde entramos en este texto del Evangelio de hoy, que nos habla de este sordo mudo, o la expresión pareciera que es un sordo que al mismo tiempo es tartamudo. Les voy a explicar por qué esta tartamudez, que bíblicamente es interesante. Comienza el texto diciendo que está en Tiro Jesús, quiere ir de Tiro, quiere ir a su tierra, Cafarnaúm, se desvía por Sidón y termina en la Decápolis. Da lo mismo, pero solamente entender que se pegó una desviada grande. Se paseó por toda esta tierra pagana que está al norte del mar de Galilea. En la Decápolis ya habíamos escuchado que Jesús ahí había expulsado, ¿se acuerdan?, los demonios de este hombre que estaba endemoniado, y se fueron a los cerdos y se cayeron los cerdos al mar. ¿Se acuerdan? Eso fue al principio del Evangelio de Marcos. De alguna forma, como que Jesús da una vuelta antes de volver a la tierra, a su propia tierra. Le cuesta volver a esta mentalidad más bien cerrada que tenía el pueblo de Israel, que se distinguía entre lo puro, lo impuro, como esta exclusividad del pueblo de Israel. Está complicado con esta, que es la temática que le trae conflicto sin duda con el mundo de los fariseos y de los judíos.
El tema de lo impuro, Cristo quiere dejárselo claro a sus discípulos. Todas las personas son puras. Esa es la propuesta de Cristo. Déjeme ver, tiene unas fotos bien bonitas que mostrarle, pero me las salté todas porque me entusiasmé hablándole. Está el texto, el texto de la semana pasada. ¿Se acuerdan que lo puro en Cristo son nuestras obras de amor y de caridad? Por eso recuperé esta imagen, para entender que nuestras obras, en este caso las manos están sucias, pero están totalmente puras, porque han dado de comer al hambriento. Esa es la nueva modalidad que instaura Cristo. Aquí tenemos un dibujo que nos recuerda a esta mujer cananea que nos enseña a nosotros a entender que todos somos parte de este proyecto de hombre, de humanidad nueva que tiene el Señor. Y nos encontramos entonces con este hombre sordo-mudo, sordo-tartamudo. El tema de lo puro, lo impuro, Jesús quiere terminarlo, que sus discípulos no entren en esa dinámica. Todas las personas son puras ante Dios. Y las acciones son las que podrían ser impuras para nosotros. Fíjese que cuando expulsó Jesús los demonios ahí en esta zona, en Gerasa, en el capítulo 5 de Marcos, es interesante porque envió a los demonios, los envió a los cerdos. Los cerdos son signo de lo impuro. Y estos cerdos terminaron todos en el mar, dice el texto bíblico. Para tranquilidad nuestra, ningún animal terminó en el mar, sino que es un signo que está mostrando Marcos de que lo impuro se va. Cuando Cristo llega, lo impuro sale de nosotros. Cristo establece una nueva vida, una nueva forma de vida en nosotros. Encontramos entonces este sordo mudo. La palabra que utiliza en griego es magilalón, que es tartamudo. Aparece 2 veces solamente en toda la Sagrada Escritura. Y la primera vez que aparece es en la primera lectura que vamos a escuchar este domingo, del profeta Isaías, el capítulo 35. Dice en la profecía que hace Isaías que los ciegos van a ver, que los sordos van a oír y que la lengua del mudo comenzará a gritar. Y la palabra que usa más que mudo es tartamudo. ¿Y de dónde viene cuál es el contexto de este texto de Isaías? Porque ¿por qué lo cita Cristo en este evangelio de hoy? Los israelitas están en el destierro en Babilonia. Babilonia es la Mesopotamia, en Irak actual, ahí está ubicada la Babilonia. Era una gran nación, es la cuna de nuestra cultura occidental, ahí surge la escritura y un montón de cosas, es muy importante Babilonia. Pero ahí está metido el pueblo de Israel, que fue deportado en el siglo VI. Y lo que sucede es que Israel, que vive en medio de este pueblo pagano, el problema que tiene Israel es que se acostumbra a ese mundo pagano y se va haciendo cada vez más sordo a la Torá. Cuando habla del sordo, este texto bíblico de Isaías, se refiere a Israel, al pueblo de Israel. Tiene oídos, dice Jeremías, pero no oye. Ese es el pueblo de Israel y esa es la crítica que hace el profeta Isaías. El sordo, ¿qué es lo que hace? Ve a su alrededor e imita el comportamiento de los demás. Pero él hace lo que ve, no lo que oye. Este es Israel en Babilonia, que se dejó guiar por lo que vio hacer el mundo pagano. Se olvidó de la ley, de la Torá, y perdió así lo que era más propio de este pueblo elegido. Lo interesante es que estos sordomudos somos nosotros, que podamos llegar a ser como este sordomudo porque nos metemos en un mundo donde el evangelio se nos va silenciando. Acabamos viviendo como diluidos en medio del mundo que nos rodea, viviendo como el resto, como si no conociéramos a Cristo y su palabra. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Esto es lo que llamamos el proceso de secularización, ¿cierto? Que terminamos con los pensamientos de moda, terminamos viviendo no enfocados en el evangelio o en la bienaventuranza, sino que terminamos viviendo de acuerdo a los criterios de éxito que nos propone el mundo. Nos hacemos sordos al evangelio. Fíjese que el dinero, el tema de la sexualidad, el tema de la lealtad, de la amistad, el tema de la justicia, el respeto a la vida, son todos temas en los que tal vez sin querer terminamos cediendo, terminamos pensando o adaptándonos como aquellas personas que simplemente no conocen a Cristo. ¿Cuál es entonces la novedad de ser cristiano, si no es precisamente en esta concepción distinta de la realidad entera? La nueva norma pasa a ser en nosotros, que nos volvemos sordos,
lo que los demás hacen. Dejamos entonces de ser luz del mundo y sal de la tierra. Eso es lo que sucede en el cristiano que se va diluyendo en medio de este mundo, entre comillas, pagano, por decirlo así. En el medio de este mundo que es fuerte, que es el mundo en que nos movemos, que muchas veces gana cuando nos vamos haciendo los sordos a la palabra de Dios. Y aquí entra el concepto del tartamudo, que representa a aquellos que no escuchan la palabra de Dios, pero ponen algo de verdad en lo que dicen, mezclan el evangelio con los criterios mundanos. Y nos pasa un montón a nosotros que tartamudeamos las verdades de la fe. En vez de anunciarlas con claridad, las tartamudeamos. Entre que damos un poco a entender y al mismo tiempo cedemos en cosas que son fundamentales. Hay verdades, en el mundo de hoy hay verdades. Entre los paganos hay verdades también. Pero sin duda, el fuerte llamado de atención del Señor es que en el mundo en que nos movemos rápidamente nos convertimos en sordos. Fíjense que, como les decía, a veces balbuceamos ciertas verdades que tienen que ver con el mundo, pero no es suficiente ese balbuceo. Ese balbuceo de la verdad no convence a nadie. ¿Dónde se da este balbuceo? Cuando tenemos que elegir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. En esos temas no podemos tartamudear. No podemos tartamudear. No podemos ser sordos ante el Evangelio. No podemos ser mudos ante la necesidad del Evangelio que hay en el mundo de hoy. Entramos entonces en este Evangelio que está lleno de simbología. Como narra este texto, ¿cierto? Marco nos habla de una simbología a través de todos los gestos que Cristo va haciendo. Les voy a comentar algunos puntos para que nos guardemos en el corazón y nos quedemos con el que más nos sirva. Tal vez el primero es que el enfermo no llega solo, sino que es llevado, en este caso el sordo mudo es llevado ante Cristo. El ciego tiene que ser llevado porque no puede moverse solo, pero el sordo puede llegar solo ante Cristo. Pero en este caso es simbólico que sean otros los que lo llevan. Porque tal vez el sordo está como resignado a su condición, como que no puede hacer nada, se conforma con las elecciones incorrectas que termina tomando en su vida. El que está lejos de Cristo, como que deja de ser consciente de su condición, se acostumbra a una forma de vida. Y sin embargo todos experimentamos que hay gente que se preocupa por nosotros y que nos presentan una propuesta de vida distinta. Es bonito entender cómo hay unos que llevan a aquellos que se han alejado de Cristo y unos que los llevan donde Cristo. Y estas personas le piden a Jesús que lo sane, que sane al otro. Y aquí viene todo el tema de la oración de intercesión. ¿Por qué le piden si como que Jesús no supiera que lo tiene que sanar? Esto no se trata, esta oración de intercesión que tenemos nosotros por los demás, no se trata de convencer a Jesús que cambie su corazón o que cure o que sane al enfermo. Jesús quiere el bien de toda persona. Nuestra oración no cambia el corazón de Jesús, sino que lo que cambia es nuestro propio corazón. Y cuando rezamos por el otro, empezamos a tener mucha más paciencia por el otro y empezamos a respetar sus tiempos, su ritmo de conversión, su proceso. Nosotros rezamos para que nuestro corazón se adecue al de Cristo, no para que el corazón de Cristo se adecue a nosotros y haga lo que nosotros queremos. Fíjense, es muy lindo porque estas personas que llevan al enfermo le piden a Jesús que toque al enfermo con su palabra, con su evangelio. Ellos saben que tocándolo va a sanar su corazón. Porque ya sabemos que esta sordera no tiene que ver con los oídos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús lo lleva aparte. Lo saca de ese mundo donde él se mueve. Lo lleva fuera del ambiente pagano para que cambie. Si sigue en el mundo donde está, con los mismos amigos, con los mismos valores, con el mismo ritmo de vida, su vida no va a cambiar. Entonces, hay que silenciar el ruido del mundo pagano. Y fíjense, porque el mundo pagano nos hace ver como correcto aquello que es incorrecto y diluye esos valores que nos parecen fundamentales en Cristo. Esto hace que la palabra de Dios nos hace sordos, este mundo, el ruido del mundo, ante la palabra de Dios, y nos hace tartamudear. Tartamudeamos débilmente alguna palabra del Evangelio, pero mezclada con discursos paganos.
Por eso necesitamos salir de este mundo. Es muy importante el mundo en que nos movemos. Y no lo digo como con miedo, no es porque sea peligroso, sino que nos cuesta mucho cambiar cuando estamos envueltos en ambientes que son poco cristianos. Obviamente que el trabajo muchas veces nos toca movernos en esos ambientes, pero si el trabajo y el colegio y la universidad y los amigos y la familia y todo lo que hacemos tiene que ver con ese mundo, nos contagiamos con criterios que simplemente no son evangélicos. Entonces necesitamos salir. Nos hace muy bien, por ejemplo, ser parte de la parroquia o una parroquia donde tenemos gente que tiene los mismos intereses, que busca lo mismo que nosotros, que está abierta a vivir en comunidad su experiencia de fe. Es importantísimo los demás y es importantísimo salir de este ambiente muchas veces que termina empobreciéndonos. ¿Qué es lo que hace? Que es muy lindo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Pone el dedo en la oreja, le toca a la oreja, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? El tema del dedo de Cristo. Hay una cita del libro del Éxodo donde de Moisés se habla se habla del dedo de Dios porque Dios interviene en la historia del pueblo de Israel y el que interviene es el dedo poderoso de Dios. Se refiere a un poder que no es de este mundo. Esa es la referencia que tiene cuando habla de este dedo que toca el oído. Es un poder divino el que se está manifestando a través de Cristo. La iglesia toma esto y lo introduce como parte del rito bautismal. Acá en Chile no lo tenemos. En el rito antiguo estaba antes del concilio y en algunas partes se conserva este éfata que se toca el oído del niño y se le dice que se le abre el oído para que cuando crezca pueda escuchar pronto la palabra de Dios. Y se le pone sal en la boca también para que pueda anunciar pronto también esa palabra de Dios. El rito es muy lindo, la experiencia del bautismo. Se recupera este éfata, este ábrete. Fíjense que con la saliva, y este es el siguiente signo, toca la lengua. El Señor toca la lengua, que nos parece un signo muy raro hoy día. Pero es que se creía que la saliva era una forma como que contenía de forma concentrada el aliento, el espíritu de la persona. Bíblicamente el tema del aliento es bien importante. Cuando Dios crea al hombre, sopló al interior de él y quedó lleno de vida. O Cristo en la cruz que exhaló su espíritu. Ese aliento es el que está presente en esta saliva. Entonces con lo que está haciendo Jesús y el signo que Marcos quiere dejar claro es que él está comunicando su propio aliento de vida. Su propio espíritu se lo está transmitiendo. ¿Y qué es lo que hace este aliento de vida de Cristo? Hace que el tartamudo ya no habla como antes. Ya no está confuso para anunciar el mensaje, sino que lo puede anunciar con claridad. Jesús levanta los ojos al cielo, dice el texto bíblico, y suspiró, dice el texto bíblico. ¿Por qué levanta los ojos al cielo? Esto es muy visto el signo, porque es una clara referencia que lo que va a hacer es una curación de un don que viene del cielo. No es una fuerza humana, es un don que viene de lo alto, lo que está resaltando este gesto de levantar la mirada. Y pronuncia entonces esta palabra Efatá, que significa ábrete. Es una palabra que está dirigida no al oído. No es que se abra el oído, no es el oído el que estaba cerrado. Es el corazón de este hombre el que estaba cerrado a la palabra del Señor. Ábrete a la palabra del Señor, a escucharla, a entenderla, a vivirla. Siempre digo, cuando hacemos la señal de la cruz en la misa, cuando se escucha el Evangelio, hacemos 3 cruces, una en la frente para que yo pueda entender tu palabra, Señor, una en la boca, que yo pueda anunciar tu palabra, y una cruz en el corazón, que yo pueda vivir tu palabra. Esas 3 cruces es un signo de este éfata, que se nos abra el corazón a la palabra de Dios. Y termina diciéndoles, miren qué interesante, le termina diciendo Jesús a sus discípulos, a la gente que estaba ahí, que no son sus discípulos, que no lo difundan, que no lo cuenten. ¿Por qué pide que no lo cuenten? Porque todavía falta mucho para que Cristo revele completamente su rol y su persona. Si ellos van a contar que Jesús es un curador de enfermedades y una sanación, ya escuchamos lo que pasó con la multiplicación de los panes, lo van a querer hacer rey, pero Cristo no ha venido para eso. Él no es un curandero. Él está haciendo un signo en este sordo mudo, él está haciendo un signo de una humanidad nueva, que nace del encuentro con su palabra. El que se encuentra con la palabra de Cristo es una persona que empieza a oír, a escuchar, y que empieza a hablar de una forma distinta. Eso es lo que está anunciando Cristo
con este gesto. Por eso no le digan a nadie, porque lo que ustedes van a decir no es lo que yo realmente vine a anunciar. Fíjense, termina con una expresión muy bonita, con esto quiero terminar, que es muy significativo. Fíjense, dice que todos decían, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esto es una referencia al libro del Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Dios creó el mundo, la creación, y cuando creó al hombre, dice el texto bíblico que vio Dios que todo era bueno, que todo estaba bien hecho. Aquí lo que está haciendo Cristo, lo que está reconociendo esta multitud, es una nueva creación. Todo lo hace bien, es una nueva forma como Cristo recrea a la humanidad. Es una nueva humanidad guiada ahora por el Espíritu y por su palabra. Eso es lo que nos quiere plasmar, creo, el Evangelio de este domingo. Es un Evangelio lindo, las curaciones siempre son muy significativas, porque sabemos que no es Jesús curandero, sino que es Jesús que está instaurando un nuevo mundo, una nueva humanidad. Y eso es lo que queremos nosotros comprender. Bien, pues les voy a compartir para que puedan comentar algo. Déjenme activarles el audio, por si quieren decir algo. O preguntar algo también, no hay ningún problema. Ahí está activado por si quieren activar su audio y comentarnos alguna palabra. ¿Sí? No se escucha muy bien. Ahora sí, dale. ¿Escuchan ahí? Sí. Sí. Mira. A ver, quería si puede hablar un poco más del tema de la evolución del mundo y cómo de alguna manera, no sé si tenemos que estar fuera del mundo o actuar o retirarnos de ahí, pero pues, estoy un poco enredado, voy a tratar de desenredar. El tema es que, a ver, yo todas las mañanas me levanto a trabajar en el mundo y un poco me levanto a la pelea todos los días, y si no ocupo las armas del mundo, al final el mundo me come. Entonces, ¿cómo compatibilizar eso? Porque en definitiva, claro, si uno no pelea con las armas del mundo, te vas a llevar. En definitiva, estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en las relaciones y en el trabajo. A ver, interesante el punto, Felipe. Alguna vez hemos comentado cuando aparecen las tormentas en el mar de Galilea, que siempre hablamos de un mar que no es mar, es un lago, y es un lago relativamente chico. O sea, habrá alguna hora de repente, pero la tormenta a la que habla es una tormenta simbólica, que quiere referirse a esto que estabas preguntando tú. Nos movemos en un mundo que es pagano, en el sentido que tiene otros criterios. Y en ese mundo desarrollamos nuestra vida. Lo interesante es descubrir que en la medida que vayamos en la barca, esa tormenta nos mueve, pero no nos hunde, no nos ahoga. Y esa es la propuesta un poco de la labor del cristiano en medio del mundo. Nosotros tenemos que ser ciudadanos del cielo, aunque vivamos acá en la tierra, así San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Y desarrollamos nuestra vida acá. Pero, y aquí viene un poco tal vez el tema más complejo, lo que preguntáis tú, los criterios con los cuales queremos nosotros vivir no son los criterios del mundo. El mundo acostumbra a robar, el mundo acostumbra a imponerse, el mundo acostumbra a acumular riqueza. La propuesta de Cristo es justo la contraria, justo la contraria. Por eso insiste el Evangelio que el Señor nos envía como corderos en medio de lobos. No nos envía como lobos en medio de lobos, sino como corderos en medio de lobos, con un criterio totalmente distinto al del mundo. Y uno dice, bueno, ¿pero que tengo que sobrevivir en el mundo? No, es que tú tienes que desarrollar tu vida de forma integral. Y claro, si tu vida fuera solamente biológica y consistiera en cuidar esta biología, desarrollar esta vida biológica solamente, claro, las herramientas del mundo te van a servir para ser una persona tal vez más importante, más poderosa y tener un mayor bienestar, no tengo idea. Pero cuando descubres que tu vida consiste en otra cosa, vas a entender, en otra cosa me refiero a que tiene esa realidad trascendente, esa vida divina que está en ti, tú te vas a dar cuenta que no puedes sino cultivar ese mundo interior en todo lo que haces. Y no es que para el mundo use los criterios del mundo
y para las cosas de la fe use los criterios de la fe, sino que en todo yo quiero que la propuesta de vida sea las bienaventuranzas, sea el camino que Cristo me ha propuesto. Entonces, yo sé que uno dice, bueno, pero que me da gracia, lo dice el cura, que vive un poco distinto, y no tiene que alimentar una familia y un montón de cosas, y es cierto. Pero les cuento algo, la tarea cristiana es la misma para todos. No es pelearla en el mundo con los criterios del mundo, no, es pelearla en el mundo, pero con los criterios del Cordero, en medio de los lobos, con los criterios del Evangelio. Eso es clave. Pucha, me di la vuelta larga, Felipe, no sé si te aclaré un poco mucho, pero es interesante, creo. Dale vuelta. ¿Yo puedo explicarles? Sí, por supuesto, Kiana, dele. Oye, es que es tan lindo lo que dices tú y es tan convincente. Pero también funciona entre Osvaldo y los niños. Digamos que como interiorizar el pensamiento, lo que estás diciendo tú, y poner en lugar así, me pregunto, a ver, mejor dicho, tú perteneces totalmente al mundo, o funciona al Las dos cosas. Con la tentación y con todo, porque tú no Pero obvio que todos tenemos una vida que se desarrolla en medio de un mundo que nos tira para cualquier lado, no sé si captáis, en un mundo en un mundo que nos tironea. Es importante entender que todos estamos sometidos a esa vida en el mundo. Lo importante es que nosotros tenemos para responder a ese mundo, para sobrevivir en ese mundo, unos criterios distintos a los que nos propone el mundo. Nosotros tenemos unos criterios del Evangelio que nos permiten entender la vida en su realidad trascendente y no solamente inmediata. Y eso creo que es muy importante, porque lo que nos mueve no es solamente la satisfacción momentánea, sino que nos mueve esa trascendencia que encontramos a través de la caridad y servicio al prójimo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la pandemia, se nos viene la pandemia, y claro, muchos tienden a asegurarse y a juntar comida y a juntar recursos porque viene un tiempo difícil económico para todo el país, para todo el mundo. Bueno, los cristianos lo que hacemos en vez de acumular, compartir lo que tenemos, y ustedes lo hicieron así. Y no somos personas más pobres por eso, somos personas mucho más ricas, porque cuando hemos compartido lo que tenemos, nuestra vida se engrandece un montón. Entonces, te fijas que el criterio mundano no nos lleva a ninguna parte. En cambio, el criterio del Evangelio, cuando lo ponemos como forma de vida, para responder a los desafíos de la vida que está metida en el mundo, hace que la vida sea fascinante y sea un constante desafío. El Evangelio sí es respuesta para los desafíos cotidianos. Todo eso creo. Yo creo un poco al final que cómo sobrevivir, tú dices, para llegar al final a moverlo exactamente como me dijiste, pero mi duda es, claro, cómo sobrevivir a los criterios mundanos sin tener que entrar a pelear solo con los criterios mundanos. No, es que los criterios mundanos son los que nos destruyen. Los criterios mundanos te llevan a la deshumanización de la vida, de la persona humana. En el fondo es cómo sobrevivir en el mundo sin los criterios mundanos, con los criterios del Evangelio. Si esa es la propuesta, ¿te fijas? Porque hay que cambiar la escala de valores. Y te quiero decir, alguien dice, no, pero es que no es posible. Bueno, y terminamos justificando personas que son cristianas, que terminan robando, abusando de otros, aprovechándose de los demás, enriqueciéndose de forma ilícita. Todo termina siendo justificado bajo unos criterios del mundo que se apartan del Evangelio. Terminamos siendo sordos al Evangelio y adecuando nuestra vida a una forma de vida que no nos lleva a ninguna parte. Entonces creo que aquí está la astucia de enfrentar la vida cotidiana con esta fuerza de vida que nos propone Cristo en el Evangelio. Es lindísimo, creo que es muy importante esta propuesta. Sí. Bien, no sé si quieren algo más comentar o preguntar, lo que quieran. Yo, padre Osvaldo, Sí. ¿cómo le va? Bien. ¿Quién es? Que no te veo. Fran. Fran, qué gusto. ¿Cómo está? Bien, qué gusto. Oiga, no, que me encantó que en realidad yo siempre había tenido la duda, y cuando en todas partes, cuando él hace un milagro, no le cuenten a nadie. Yo decía, pero ¿por qué no le cuenten a nadie? Y cuando había que, en el fondo, anunciarlo.
pero ahora me lo dejó bien claro y quería preguntarle si en todas las partes que él dice eso se refiere un poco a eso, es que justamente, no, es que ustedes no lo van a contar bien. Claro. O sea, en el fondo es como, esperemos a que las cosas se den para contarlas bien. Claro. De repente me pasa también, pensando un poco en eso, que a veces uno no está tampoco preparado para anunciar, justamente con esa tartamudez que usted dice, porque nos pasa que no estamos como claritos para anunciar el Evangelio. Entonces, ¿cómo hay que estudiar? ¿Cómo hay que leer? ¿Cómo hay que escuchar la palabra para realmente anunciar lo que Él quiere? Porque si no, nos confundimos. Sí, estoy de acuerdo contigo, Fran, de que en cada momento que el Señor dice, pero no le digan a nadie, hay una revelación progresiva de Cristo y de su mesianismo. Y precisamente tiene que ver con esto. Va a ser en la cruz y en su resurrección cuando se revele plenamente el rostro de Cristo. Antes de eso, si sacamos la resurrección del misterio de Cristo, claro, Cristo es un gran milagrero, ¿te fijas? Y eso no es lo que Cristo quería que se anunciara de él. Por eso la multiplicación de los panes lo metió en un problema tan grande y lo querían nombrar rey ahí mismo. Y Cristo dice, no, si vine para otra cosa. Todavía falta para que ustedes entiendan esto. Falta revelar muchas cosas, sobre todo el don total de sí en la cruz. Va a ser fundamental para entender que Él es el Mesías. Y lo otro, si es que uno está preparado, ¿no? Bueno, uno hace lo que puede también, Fran. O sea, no es necesario esperar a tener un doctorado en teología para empezar a hablar del Evangelio. Yo creo que la experiencia que uno va haciendo de oración, de lectura orante, la palabra de Dios, con pequeñas formaciones como esta que uno va teniendo, te van ayudando a dar testimonio. O sea, a la larga, lo que decimos no es solamente con la boca, sino que es nuestra forma de vida también. Y con eso, por supuesto, que estamos evangelizando. Entonces, la palabra de Dios entra de distintas formas y tenemos que anunciarla en todas sus formas. Y no esperar a ser perfectos ni nada, sino que la tarea es hoy. Pero sí, entonces, quiero resaltar algo de lo que tú dices, que a veces nos mandamos las partes y empezamos a enseñar como una fe media mágica y montones de cosas que no son del Evangelio, que son fruto de nuestra ignorancia y de creer que lo tenemos todo y no tenemos nada, en verdad. Atento con eso también, ¿qué pasa? Claro, y que, o sea, yo me refería justamente a eso, que a veces no es solo la gracia, sino que hay que ponerle empeño y entenderlo y estudiarlo y escuchar la palabra. O sea, no es nada más que lo que me llega del cristianismo, lo que me llega del bautismo, no, es mucho más allá. Bueno, usted siempre lo dice, que hay que ponerle empeño a esto. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos experiencia que tuvimos a lo mejor un catequista que en verdad nos enseñó de una forma y después nos damos cuenta que la realidad era de una forma distinta y un montón de cosas que nos van pasando y uno dice, pucha, qué responsabilidad más grande haberle entregado esa tarea a personas que a lo mejor no están capacitadas? Claro que es un tema muy importante y no es así medio mágico y cualquier cosa chévere para adelante, que la fe del carbonero, no. Esto hay que trabajarlo, es arduo, hay que estudiarlo, hay que rezarlo, hay que vivirlo sobre todo. Esa es la combina, así que muy bien, muy bien. Bueno, ya llevamos un montón de rato, así que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿les parece? Interesante el Evangelio, léanlo, récenlo y sobre todo vívanlo esta semana, pero cuando lo relean, descubran que los sordos somos nosotros y los mudos somos nosotros también. Así que tratemos de descubrir bien cómo hacer vida esta palabra del Evangelio que está pensada y dirigida para cada uno de nosotros. Que estén bien, que tengan una muy buena semana. Pues. ¿Ya? Mucho gusto, pues. Hasta luego.